Shalom. Estamos ingresando al fantástico mes de Elul, el mes de las Selijot, el mes de las peticiones de perdón, y el primer paso en el ingreso a las festividades del mes de Tishre, donde vamos a encontrar todos los elementos para el retorno, para volver a Hashem. Uno de los puntos principales para poder entender y tal vez para podernos relacionar en forma profunda con el mes de Elul es precisamente la capacidad que tenemos que activar para poder conocernos a nosotros mismos. En hebreo decimos da et atzmecha. Conócete a ti mismo, la famosa frase, ¿no? de los griegos. En hebreo está muy relacionada con la palabra atzmeja, da et atzmeja. También el da'at dentro del hebreo significa algo bastante mayor que el conocimiento, que la palabra conocer que yo utilizo en español, o las palabras que se utilizaban en griego y las palabras que se utilizaban en latín para expresar lo mismo, ¿no? Los griegos decían, cuando se hablaba así, decían gnósese autón, o sea, de la palabra gnosis, gnósese autón, que eso es lo que para ellos era el conocimiento, o sea, una capacidad de comprensión. Específicamente de comprensión intelectual. Y los latinos lo tradujeron directamente en lo mismo, noscete ipsum, conócete a ti mismo, en el sentido también de una comprensión de tipo intelectual, más que nada, o principalmente. ¿No? Habían otros puntos que contenían esas frases, pero generalmente eran términos de tipo intelectual. En hebreo decimos da et atzmecha, o sea, conócete, de la palabra da'at, de la sefirá de da'at, que implica la unión de la jochma y la binah, et atzmecha, a ti mismo. Y la palabra atzmecha viene de la palabra etzem, que significa simplemente en el Tanaj hueso, o sea, aquello que nos sostiene, aquello que nos, así como los huesos son los que sostienen el cuerpo, así hay algo dentro nuestro que sostiene lo que nosotros somos, y eso es lo que debemos realmente conocer. ¿Okay? Esa es la explicación desde el punto de vista del hebreo de la famosa frase que decían que estaba en la academia o que estaba a la entrada del templo de Delfos, en Apolo, ahí en Delfos, etc. En hebreo es así, o sea, un kibún un poco diferente a lo que clásicamente se pensaba. Y en esta perspectiva quiero ingresar a un terreno, entre comillas, en el que podamos realmente comprender lo que somos, lo que tenemos, las fuerzas que están en nosotros, y que tal vez por muchos motivos no hemos logrado descubrir, o si las descubrimos no hemos tenido la capacidad de poderlas implementar. Para eso quiero hacer uso de un cuento, de una historia, un cuento de niños, muy conocido por todos nosotros, visto en películas, leído, etc., que es el cuento El maravilloso mago de Oz. Esta historia, que fue escrita por Frank Baum, relata algo bastante interesante en la perspectiva precisamente de este sentido del conocerse a uno mismo. Es un sentido, una tradición ya muy estudiada y también que es parte de la literatura universal, lo que él escribe, con otros términos obviamente, pero gira en torno a los mismos conceptos que ya hemos conocido, solamente que esto nos retrae un poco, nos centra un poco en el medio, ¿no? Especialmente en nuestro medio.
El cuento habla de una tal Dorothy de Kansas. En una niña se llama Dorothy, que vive en Kansas. Ahora, Dorothy de Kansas es como, no sé, decir en Israel Raheli de Jerusalén, para quienes han vivido en Israel, o decir, no sé, qué sé yo, Josefa de algún pueblecito español, o no sé, o decir Maribel de, no sé, de algún pueblecito colombiano, etcétera, etcétera. O sea, algo conocido, a eso se refiere, ¿qué? Algo conocido, tradicional, que podemos incluso saber qué es lo que piensa en cada momento. O sea, es algo tan conocido y tan tradicional que sabemos lo que es. Y esta Dorothy, que vive en Kansas con un par de personas mayores, vive en un mundo gris. Todo es gris, en un lugar pequeño, una casa pequeña donde todos viven. Tiene un perrito, una cama y todo es gris. En Kansas, además, que es un lugar eh, Meyuarra Puranut, cuando no hay una cosa, cuando una desgracia hay otra. Y precisamente se presenta una desgracia, un huracán, un ciclón, que para lo cual ellos ya estaban preparados y tenían como una especie de lugar donde podían escaparse cuando el viento empezaba a soplar, pero por algún motivo ella no alcanza a llegar al refugio y es elevada junto con la casa y termina en un país mágico, en un país distinto, mágico, lleno de cosas diferentes a las que ella conocía, con más colores, con más perspectivas, con más caminos, con unos zapatos de unos colores maravillosos y unos caminos que tenía que recorrer, en los cuales va encontrando a diferentes personas, porque cuando se encuentra ante este mundo maravilloso, allá en estos países de fantasía, ella quiere volver a su casa, quiere volver otra vez a Kansas. O sea, fue demasiado el trauma, el golpe de ver una cosa tan distinta que necesita volver. Que es la primera actitud de alguien que cambia de un lugar a otro sin conocer el otro. Lo primero que quiere es volver a lo que ya conoce. Entonces necesita volver, pero para poder volver necesita encontrar a alguien que le ayude a volver. Y esta persona que le va a ayudar a volver es un mago, que se llama el Mago de Oz. Entonces, y le dijeron que el mago se encuentra al final de un camino que ella tiene que recorrer, caminar, y ahí va a llegar donde está el mago. O sea, la vida de la persona, ¿no? Una vuelta a lo conocido, un camino que se empieza a caminar. Ella en ese camino encuentra a un espantapájaros, un hombre de hojalata y a un león. Cada uno de ellos está, está muy pero muy deprimido, muy pero muy aproblemado porque le falta algo. Le falta algo. Al espantapájaro le falta cerebro. No tiene cerebro, está hecho de paja. Entonces, obviamente, el espantapájaro, esto que se pone para los campos, ¿no? Y es una ropa que adentro le ponían paja, entonces la cabeza también era pura paja. No había allí cerebro. Entonces está muy aproblemado, se siente muy compungido, porque al pensar tanto se dio cuenta que no tiene cerebro. Entonces, ¿cómo pensaba si no tenía cerebro? Interesante. Y después se encuentran este hombre de hojalata, que está también muy triste, tiene una tristeza muy grande porque no tiene corazón. ¿Okay? Y al final se encuentran con un león, que el león también está como muy triste porque es cobarde, lo contrario de lo que tendríamos que haber, o sea, tiene miedo, que sea cobarde, tiene miedo. Entonces está como muy compungido también por eso. En líneas generales esa es la historia, hasta que al final logran llegar por el camino llegan al lugar donde vive el mago, que es la ciudad Esmeralda, que realmente no era esmeralda, sino que se ponían unas gafas de color esmeralda, entonces se veía esto de ese color verdoso, ¿no? Y bueno, para poder ingresar al lugar, el mago que habla desde una
desde un mundo diferente. Le dice que primero tienen que matar a una bruja, o sea, tienen que eliminar un problema mayor para poder ingresar al lugar deseado. Y lo hacen con la inteligencia del espantapájaro, que al parecer era muy inteligente, y con la ayuda, con la tmijá, con la ayuda emocional constante del hombre de Ojalata, que sabe realmente entender emocionalmente las cosas que están ocurriendo, y con la valentía de un león que tenía miedo. Y logran deshacerse de la bruja, que era, digamos, el impedimento para ingresar a la ciudad de Esmeralda, y finalmente llegan allí. Y cuando se encuentran con el mago, se dan cuenta que el mago no era un mago, sino que era una persona que estaba detrás de una cortina, que manejaba unas máquinas con las cuales hablaba a distancia, etc. Esta es la historia. Y en esta historia, ella finalmente le pide al mago que si bien han hecho lo que ha pedido, pero lo que ella quiere es volver. Y entonces, bueno, el mago le enseña a cada uno de los tres que realmente lo que estaban buscando estaba dentro de ellos mismos. El hombre de paja, dentro de esa paja justamente tenía un cerebro. El hombre de hojalata tenía un corazón. Y el león tenía una cosa muy importante. Pues lo importante no es ser temerario, lo importante que la valentía es justamente superar el miedo. Y era muy bueno que el león tuviese miedo, porque eso había que superarlo. Y eso así lo hizo. Y cuando le dice a ella, y ella, bueno, pero Dorothy quiere volver. Entonces él le dice, mira, lo que tú tienes que decir que no hay mejor lugar que estar en casa. Y repite, lo dice, no hay mejor lugar que estar en casa. Para aquellos que recuerdan la famosa película de los años 30, cuando Dorothy comienza a repetir en inglés frases y finalmente vuelve a Kansas. Y ya esta vez vuelve distinta. Ya no es el mundo gris, es un mundo diferente. Este es el Sipur más o menos, que pueden revisarlo, hay más detalles en el Sipur, pero es, digamos, en términos generales. Esta historia contempla al ser humano, o sea, Dorothy es el ser humano, ese ser humano que vive en un mundo gris, en un mundo lleno de preocupaciones, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de mil circunstancias distintas, ya sean políticas, ya sean económicas, ya sean de salud, ya sean de edad, ya sean... Siempre vamos a encontrar algún Kansas, siempre va a haber algún Kansas al que vamos a ver gris. Bueno, en ese momento, cuando vemos eso, es que se presenta el ciclón, se presenta el viento que nos transporta de este mundo a otro. Ese otro es el Edgar, el desafío. O sea, Akadosh Baruj Hu, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, nos va a plantear un desafío. Y el desafío es reconocer dentro de nosotros mismos estas cualidades, que son la cualidad de la perspicacia, la inteligencia, el pensamiento. No se espera de nadie que sea un gran sabio como Einstein. Es un cerebro que está hecho de paja, majón, pero existe, está, piensa. Y como piensa puede encontrar soluciones. Es el mundo, obviamente, del intelecto, que está dentro nuestro. No hay que ir a buscarlo ni a las montañas elevadas del Himalaya, ni hay que introducirse en la tierra hueca y llegar hasta los lugares más profundos del universo para encontrar allá el secreto de la inteligencia. Y además tenemos una capacidad emotiva muy grande dentro de nosotros. Somos seres humanos. Akadosh Baruj Hu nos creó como seres humanos, y por eso tenemos sentimientos. Tenemos capacidades emocionales profundas para poder primero entender emocionalmente lo que realmente somos y poder también compartirlo. Y también tenemos una realidad espiritual, que es la valentía. La valentía, el león, simboliza lo espiritual. O sea, una conexión que va más allá del intelecto, que va más allá de las emociones. Todo eso se reúne en una persona, que es una persona que en este momento está en otro lugar, pero que quiere hacer ¿qué cosa? Volver a su casa. Pero cuando vuelve, ya no vuelve como
cuando se fue. Cuando se fue como dijimos a través de un mundo gris con un ciclón. Y cuando vuelve cambiado. Vuelve con un pensamiento, quiere decir ideas claras para cosas que quiere hacer. Vuelve con la capacidad de poder compartir las emociones y también vuelve con un bagaje espiritual muy grande, que es necesario para eso ser muy valiente, para poder tener realmente este sentido de lo espiritual en un mundo como el nuestro, es que es total y absolutamente Kansas, gris, gris, gris. Para poder darle color, necesitamos estas tres cosas: el pensamiento, las emociones y lo espiritual. Obviamente que podemos pensar mucho sobre el mago, ¿no? Que este mago que en un momento los engañó con unos parlantes gigantes que comunicaba, que hablaba, ¿no? Y al final era simplemente un titiritero detrás de una cortina. Pero es la forma muchas veces en que Akadosh Baruj Hu se nos presenta para podernos activar, para poder hacer algo con nosotros. Y es importante entonces entender estos remasin, entender estas situaciones para poder comenzar a tener un conocimiento de nosotros mismos. Habíamos dicho que el da et atzmeja, conócete a ti mismo, es algo principal para poder comenzar a trabajar el mes de Elul. Entonces, en conclusión, a través del cuento que acabamos de traer, son tres los puntos en los que tenemos que centrarnos en la parte intelectual, o sea que tenemos unas capacidades que muchas veces no las conocemos porque hemos estado allí espantando pájaros, y por lo tanto no nos hemos centrado realmente en un desarrollo de la mente. Tenemos un corazón con emociones, con sentimientos que son buenos, que son más que los sentimientos que a veces no son buenos, que desde varias perspectivas los sentimientos malos no lo son, no existen solo los buenos. Los otros hay que sacarlos. Y existe también la capacidad del espíritu, ¿no? De la valentía del hombre de fe. Para ser un hombre de fe se necesita ser un guerrero, necesita ser un león, como dice el Shulchan Aruch en la primera halajá: levántate como un león, la Avodat Boré. Necesita ser un guerrero. Eso es lo que pide la fe. Y eso lo tenemos, está allí. Solo que no nos habíamos dado cuenta, necesitamos a algo que lo uniera. Y eso que lo unió fue precisamente esta Dorothy de Kansas, que al estar en otro lugar por el Camino Amarillo, está justamente juntando, reuniendo, haciendo los círculos para poder reunir estas tres cosas y darle el sentido. No olvidar al maravilloso mago de Oz, que desde atrás de la cortina está guiándonos. Y aunque de pronto abrimos la cortina y encontramos otra cosa, ¿sí? Pero precisamente eso es lo que quiere el famoso mago de Oz, que cuando lo encontremos nos demos cuenta que realmente nos encontramos a nosotros mismos. Y así es como nos dirige. Besrat Hashem, que sea esta nuestra forma de poder enfocar el Elul.